El Congreso de la Mañana. Este es un tema interesante que vamos a tratar en este momento con un especialista, el ortopeda traumatológico, cirujano de columna y oncología vertebral. Vamos a hablar de un tema más común de lo que pensamos, pero que quizás el nombre no nos suena tanto. Es el trauma ranquimedular, que es enfocado en accidentes de tránsito. En este caso, sobre todo lo vamos a enfocar. Es un trauma que también puede suceder a una persona en la casa, en una escalera, y afecta bastante. Es muy común, como hemos dicho, y vamos a tratar este tema con el doctor Pedro Víctor Núñez, que está con nosotros. Bienvenido al Congreso de la Mañana, doctor. Buenas. Muchas gracias, muchas gracias. Suena complicado. Sí, suena complicado por el nombre. Evidentemente tenemos que ceñirnos al término médico, pero es todo traumatismo que se ve que afecta a la columna y la médula. Y es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Muchísimo, muchísimo. Porque en República Dominicana nosotros somos los número uno en motocicletas y accidentes de tránsito. Exactamente. Exacto. Entonces, en esta época, me imagino que así como se vende mucho alcohol, también ustedes los ortopedas están de zafra. Porque ahí la gente está en la calle loca. Pero no lo digas así. Pero es verdad. Y Suena entonces hasta íbamos a fuerte. controlar la bebida alcohólica y ya no vamos a controlar nada. Entonces, Bueno. cuéntenos, doctor, desde su experiencia. Primero, ¿qué es este porque trauma? verdad, como yo le hice una entrevista atrás, ya yo Sí, ya sabíamos. ¿Qué es este trauma ranquimedular? ¿Qué significa? El término es el trauma raquimedular. 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 Ah, ok, no, Raquis es por el conducto por donde se atraviesan los nervios que permiten la movilidad suya y mía y de todos los que nos están viendo. Okay. Entonces son golpes que se producen principalmente relacionados, y en este caso lo que viene el tema de interés, a traumatismos por accidente de vehículo de motor. Okay. Sabemos que estas festividades se dan mucho para el tema del consumo de alcohol, los excesos de velocidad, y estos se acompañan con lesiones de la columna que, si bien es cierto en un principio son lesiones importantes, por el mal manejo de estos pacientes, pueden dar a lesiones permanentes e incapacitantes. Okay. Entonces, ya para un resumen corto, el trauma raquimedular es aquel que se produce comprimiendo o lesionando el tubo que transporta los nervios que permiten que nosotros podamos movernos. Ok, el tubo que transporta los nervios. Para ponerle un idioma llano. Exacto, sí, perfecto. Está excelente, así lo entendemos. La médula espinal, entonces, sí. Esta es la que afecta, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es la médula? Bueno, excelentísima pregunta. Ese es el centro de comando de todo nuestro cuerpo. Este se desprende del cerebro, sale del cráneo y se atraviesa todo nuestro cuerpo, protegido por un grupo de huesos llamados vértebras. Okay. Y estos son lo que hacen que en cada segmento de la misma vaya distribuyendo nervios que son lo que permiten la movilidad. La médula espinal se podría decir que es amplia. Es amplia, exacto. Muy amplia. Y lo que sostiene todo el cuerpo, pero además manda el mensaje de movernos. Sí, yo siempre pongo un ejemplo, es que imaginemos la médula como un conducto, un tubo de electricidad. Okay. Dependiendo de dónde se encuentre va a dar vida. Esa corriente, esa Exacto, señal. Exacto. En la columna cervical, que es la que tenemos en el cuello, esta va a dar la vida a las manos. A medida que pasa por el tórax, los órganos que están ahí, la columna baja, las piernas, etcétera. Okay. Principalmente conecta, porque conecta la cabeza también. O no tanto. Se desprende de ahí. Se desprende, Imagínense pero que es un conducto de cables que vienen desde el cerebro, que son los que transmiten la información. No solo que la transmiten, sino también que la reciben. Que la reciben, claro. O sea, claro. el tacto, claro, la termoalgesia, que es lo que nosotros conocemos, es el término médico. Todo se transmite a través de este tubo y llega al cerebro, se procesa la información y ahí tenemos la respuesta. Vamos a ver una imagen un momentito ahí de lo que es más o menos la médula espinal. Entonces ahí decía, por eso la importancia de uno no le da, uno no le da importancia hasta que no tiene a alguien cercano que está afectado. Pero entiendo que debemos de nosotros de reconocer la importancia a priori. Exacto. Para poder también identificar qué es cada cosa, porque a veces nosotros tenemos un calambre
Y nosotros entendemos que no, dormí mal, algo muscular. Sin embargo, nosotros podemos tal vez tener alguna condición, una hernia, un nervio comprimido, Una lesión. una lesión Una lesión. que nos esté dando un calambre en las manos, porque te hablaba cervical, las manos. Exacto. Entonces, es bueno que nosotros sepamos, ya sabiendo que es un conducto, que tiene todo, que nos permite, recibe y manda la información de movernos. Y de ahí que cualquier lesión puede afectarnos de manera Sí. definitiva Sí. y te cambia la vida, nuestro Sí. movimiento. Son lesiones incapacitantes, como mencionaba, que son relacionadas a accidentes de motor. Tenemos la costumbre, el dominicano, de que no, tiene un accidente, vamos a moverlo, vamos a hacer ciertas cosas, vamos a levantarlo, vamos a darle el brazo, vamos a darle el cuello. Y esto es lo que la mayoría de las veces se vuelve catastrófico para el paciente. Peor Una todavía. mala movilización de un paciente con una probable lesión de la médula puede pasar de ser de un traumatismo importante recuperable a uno no recuperable. O sea que cuando nosotros vemos a una persona que se cae o que tiene un accidente de Exacto. motor, de bicicleta, de pasola, ahora hay patinetas, porque Sí, he visto claro. en la Sí, ciudad sí. patinetas, no sé si eléctricas, pero Sí, patinetas. patineta eléctrica. Cuando nosotros vemos a una gente que se cae, tendemos por un reflejo a levantarlo, a socorrerlo. Claro. La recomendación es dejarlo Sí, ahí y esperar que... siempre se ha dicho. Sí, la recomendación Sí, pero es- siempre se ha dicho, la gente cree que es un Sí. accidente de carro, una cosa compleja. Sí, algo más Pero complejo. cuando tú ves un motorista, yo he visto cómo la gente se para a ayudarlo a pararse. Sí, no debe de ser así. Debe de ser empleada esta movilización por un personal entrenado para la misma. Debe de inmovilizarse, como veíamos el ejemplo, la columna cervical, inmovilizar en una superficie plana ese paciente y esperar a un personal entrenado para que sea este el que lo movilice. O sea que en muchos casos hubiese podido tener resultados diferentes si no se mueve. Evidentemente. Mira, ahí estamos viendo esta imagen de la médula espinal. Evidentemente sí. ¿Cuál es la diferencia de la médula espinal y la columna vertebral? Porque cuando lo vemos ahí, Exacto. pensamos en la columna vertebral. La columna es la parte de hueso. Yo De le pongo hueso. el ejemplo a mis pacientes que es como si fuera un grupo de bloques que va uno encima de otro. Ok, exacto. Que protegen, ustedes saben que los bloques tienen un orificio en el Sí, centro. sí. Justamente por el centro pasa la médula. La médula, Entonces, las vértebras son el hueso. el hueso. Y la médula ya es la parte del conducto que transmite los nervios, que está compuesto en su interior por líquido y los nervios. Que es lo que provoca ese movimiento Es y, lo que y lleva la provoca- información. Exacto, es lo que como nos se da dijo. vida, lleva y trae información de nuestro cerebro. Ok. Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta porque las lesiones de las vértebras, como están más cerca de la médula, son las que producen la lesión. Ah. Ok, ¿Me explico? y O sea, es- si se y es- comprimen las vértebras, entonces afecta la La médula. médula. Exacto. claro, El mejor ejemplo es O sea ese. que las vértebras protegen la médula. Ya Exacto. cuando Esa el es una daño de sus llega ahí es funciones. porque... Exacto, esa es una de esas de sus Ok. principales funciones. Y lo que pasa es que la impresión de una fractura Ajá. nos hace olvidar la importancia también de una movilización adecuada. Por eso existen protocolos de manejo para los pacientes que sufren accidentes de vehículo de motor, para su inmovilización, porque hasta que no hacer una evaluación especializada, si pudimos llamarlo así, todo paciente tiene una probable lesión de la médula. Ok. Debe de tratarse así. Siempre hay que pensar en la probabilidad Siempre de un una lesión en la paciente con médula. un traumatismo, una fractura, un accidente de vehículo de motor debe de sospecharse de una fractura Claro. o una lesión de la médula, De la médula. y debe de tratarse como tal. Como habíamos mencionado, la inmovilización del cuello, colocar la persona en una superficie plana, porque los desniveles, como existe una probable fractura, Ajá. puede comprimir esta médula y producir un daño que es irreparable. Claro. Tenemos un caso ya mediático, o sea, conocido a través de los medios, que es el padre, bueno, es José Guillermo Suet, que es el padre de Pamela. Hay que mencionar ya a Pamela, porque Pamela... Antes era Pamela la hija de José Guillermo, José ya, Guillermo. claro. Sí, pero entonces don José Guillermo Suet, una persona que admiramos bastante, una persona muy conocida, muy respetada, tuvo una caída Exacto. en su casa. por Tuvo decir, una en caída. una casa. O sea, lo que quiero decir que no era un vehículo. Sin embargo, esto le afectó la médula Exacto. y perdió la movilidad por un tiempo. A la vez, Pamela hizo un video con alguien con quien trabajé
y estaba tratándose allá mismo en España, que se llama Juan Carlos Hernández, que tuvo una lesión. La de él fue un poco más fuerte porque todavía, a pesar de que hace ya 2 años y algo, no ha podido recuperar la movilidad de su cuerpo, diferente a José Guillermo Suet. Esto fue ambos, ninguno de los dos iban en un vehículo. Sí, la de Juan Carlos fue un poco más fuerte porque fue de una altura, pero no iban en un vehículo. Se afectaron la médula y les afectó la movilidad del cuerpo, del cuello hacia abajo. Sin embargo, podían ver, podían hablar, pueden claro. mover la cabeza. Sí, hay una parte del sistema nervioso que se controla de manera automática. Ajá, Y ¿cómo eso, así? el sistema nervioso autónomo, y esa Ajá. es la parte la cual menciona que la persona puede hablar, Ajá, puede respirar, ok. los latidos, Ok. Los intestinos se mueven. Que Ahí no necesitan de la médula espinal. no necesitan de la voluntad, De la voluntad. sino que lo hacen de manera autónoma. Ya. Ahí quiero tomarle dos cosas, puntualizar. Así es que no necesariamente tiene que ser un accidente de motor No, para claro, poder lesionar claro. la médula. En el caso que usted menciona, fue una caída de sus pies por unas escaleras. En unas Y escaleras. ahí existe la ventana del manejo oportuno de ese paciente en su posible recuperación o no. Ok. Habla de un periodo de ventana de 6 horas, Ok. desde una sospecha de un traumatismo medular hasta su tratamiento. Ok. En el caso que compete, conozco del caso, fue tratado en las primeras 4 horas. Ah, Desde la lesión, su transporte, hasta que se llevó a sala de cirugía. fue tratado correctamente. Fue diagnosticado y tratado, Y tratado, de manera bien. correcta, lo que aumentó considerablemente las posibilidades de su recuperación, y lo podemos ver porque incluso he visto videos en redes sociales que ya está caminando. Claro. Sí. Entonces, está- esto es lo que diferencia de un paciente Sí. que con posibilidad a recuperar a uno que no, y la correcta evaluación del mismo. Eso Ok. por eso es que hacemos tanta mención de que al momento de ver un paciente que tenga un accidente de vehículo de motor, debe de tratarse de manera correcta. Imagínese Ok. usted ese paciente que hubiese sido tratado como lo hacemos normalmente. No, vamos a ponernos de Vamos pie, a moverlo. vamos a brincarlo, Bueno. mueve el cuello. Que para ver es si mi se lo mayor mueve. preocupación, porque sí he escuchado y sí se dice que cuando hay un accidente hay que esperar que lleguen los paramédicos para mover el cuerpo. Pero eso es cuando hay accidentes muy aparatosos. En Es lo que la accidentes del gente día a piensa. día, yo he visto Sí, cómo sí. nosotros tendemos a mover esos motoristas, esos ciclistas, sí. que uno entiende que no se hicieron nada. Una caída menor. Que uno entiende que no se hicieron nada, pero que al final tú dices, pero ¿cómo? De esa cosa tan insignificante acaba una lesión permanente de unas consecuencias tan fatales. Y es que nosotros tenemos que quedarnos, además de todo lo que usted nos ha dicho ya más complejo, pero como inicial, que cualquier caída puede comprometer nuestro sistema, nuestra médula, una vértebra. Cualquier caída, no tiene que ser necesariamente un accidente aparatoso. Exacto. No podemos caer de nuestro propio pie en la casa, en una escalera, porque el cuerpo reacciona o responde de una manera... Cada caso es sumamente individual y lo que en teoría se supone que debería de ser, no es. Entonces, ahora voy. Señales que deben ser alerta cuando uno tiene un accidente, una caída o compromete nuestro cuerpo de alguna altura. Una señal que usted no puede decir, aunque yo me mueva, aunque yo hable, aunque yo responda. ¿Qué es una señal que tú digas, espérense, llamen a un paramédico? Sí, eso se va relacionado por el mecanismo del accidente. Ok. Si es una caída, me voy a ceñir a la trauma medular. Ajá. Si el paciente comienza a perder movilidad de alguna extremidad, si el paciente pierde sensibilidad de alguna extremidad, si el paciente tiene una deformidad evidente, todo esto es sospechoso de un trauma, independientemente ya sea de un brazo o de la médula per se. Ok. Si el paciente presenta algún tipo de dificultad respiratoria relacionada a una caída, puede ser relacionado a un trauma de la columna, principalmente a niveles superiores, en la columna Se comprime cervical. los pulmones. Todo esto son indicios de una probable lesión. Y vuelvo y quiero ser extremadamente claro con esto. Hasta que un paciente no tenga una evaluación correcta y sea No se diagnosticado, puede. todo paciente debe de ser tratado con una probable lesión medular. Ok. Y debe de ser manejado de la forma adecuada. Que es mejor exagerar para prevenir Sí. Sí, que sí. minimizar y que el daño entonces sea irreversible.
me ha Ok. tocado en mi experiencia que hemos tenido pacientes que ingresan por emergencia por una fractura de una extremidad. Que evidentemente lo que la persona pueden ver de manera más rápida. Ok. Decir, no tiene una lesión. Sí, sí. Se El rompió la paciente- pierna. Exacto, el paciente se ingresa, se hacen estudios de imágenes y luego de unas cuantas horas el paciente comienza a decir, tengo calambres en las piernas. Ok, o no siento. No siento Sí, las sí, piernas. sí. O de pronto el paciente tiene pérdida de control de los esfínteres. Y cuando termina el protocolo de evaluación de ese paciente, resulta que la fractura del fémur no es la importante, sino que el paciente tiene una fractura medular con una compresión. Claro. Y esa es la emergencia. Ok. Y esos son los pacientes que deben de ser llevados a sala de cirugía en las primeras 8 horas. ¿Por qué un golpe, una caída, quizás que podemos decir leve, puede afectar directamente la médula espinal? Porque está la columna para proteger, están los músculos, está todo. Pero ¿por qué hay puntos tan específicos? El problema es que todo depende de dónde se origina la lesión. Si la lesión se origina y afecta o golpea directamente la columna, es más propenso a que sea así. Ok. Además de que en los accidentes de vehículo de motor, lo de tránsito, Ujú. no solamente debemos de tener en consideración el trauma, sino lo que antecede ese trauma. La mayoría de las veces los pacientes saltan, los Ya, pacientes hacen un mecanismo de torsión. Un abrupto, un giran movimiento de abrupto. manera abrupta. Y si bien es cierto que nuestro cuerpo tiene mecanismos para tratar de compensarlo, hacerlo Claro. de manera brusca, imagínese el cuerpo de una persona que son Claro. normalmente 80 kilos en la teoría, Ajá. girando en el aire en un mecanismo Sí, de torsión, sí. independientemente Ándale el golpe. de la fortaleza que tenga ese individuo, el estrellarse con una superficie de concreto o Claro. cemento es O sea que devastador. inclusive un golpe fuerte, por ejemplo, un ejemplo común, vamos a hacer quizás un poco gráfico, una persona en una motocicleta o hasta en un vehículo sin cinturón recibe un golpe y aunque no haya una caída, ese movimiento brusco Sí. puede Sí. provocar Puede daño. provocar perfectamente una lesión medular. No necesariamente tiene que ser un accidente catastrófico. Tengamos en cuenta lo siguiente: una motocicleta pesa 250, 300 libras. Ok. Imagínense que una persona estando en estado de embriaguez, Ujú. por la pérdida del equilibrio, se caiga y ese motor Le caiga encima. Algo Algo sencillo, porque Algo fue que parado se ve prácticamente. sencillo, pero teniendo en cuenta que son 250 libras Encima del que le cuerpo. caen a una persona de manera abrupta y esta no tiene ni siquiera un mecanismo de defensa para hacerlo. La médula espinal, aunque ya usted dijo, está distribuida en gran parte del cuerpo. Los nervios, los nervios. Exacto, pero están distribuidos. Exacto. Pero la lesión que puede causar este trauma sería en algunos puntos específicos, es decir, para mi percepción y quizás de mucha gente, es si es en esta parte superior de la cabeza. Si es un poco más abajo, quizás no afectaría. ¿Estoy equivocado o la mayoría? Cierta verdad. La columna está dividida por segmentos. Ok. O sea, el cuello, la columna cervical, Ajá. el pecho, el tórax y la parte más baja, la región lumbar. Ajá. A medida que sea más alta la lesión, más probabilidad Más de que la probabilidad. lesión se generalice en todo el cuerpo. Ok. Porque si yo corto un tubo de agua desde la base, desde donde se origina, Va a afectar el menos resto. parte. Exacto, ya. va a afectar el resto del segmento que ese tubo. Ah, bueno, si llegue. es donde se origina, Exacto. claro. claro. Entonces, a medida que los traumas son más altos, la probabilidad de Claro. afectación generalizada del cuerpo es mayor. Perfecto. En el caso de la columna baja, si se afecta la columna baja, probablemente lo que va hacia inferior de la misma se ve afectado. En Es este lo que caso, se las ve piernas, el control de esfínteres, etc. Los traumas, como ya me imagino que deben de haberlo deducido, que son de mayor cuidado o de mayores consecuencias, son los que se producen en la columna cervical. columna porque cervical. un trauma en la columna cervical, y vuelvo al ejemplo que usted ponía ahorita, dan como contraste a la afectación de todo el De cuerpo. todo. Ok. Claro, que te queda como el estado vegetal, que es lo que... Se llaman plejías. Si son de los miembros inferiores se llama paraplejías. Si son de los 4 miembros se llaman cuadriplejías. Cuadriplegia. En el Exacto. caso de que compete, el paciente estaba, el padre de la señora Suet, Cuadripléjico. estaba cuadripléjico. Los Cuadripléjico. cuatro. Ahora Y ya Superman.
Exacto, exactamente. Sí. Y ese fue que se Un cayó. aplauso para Sí, mí. Y ese fue que bien. se cayó de un caballo. De un Exacto. caballo. Él ni siquiera fue que se iba a desmontar, creo, del caballo y como que Sí. ocurrió algo, se cayó, produjo un trauma en la columna cervical y el paciente quedó con inamovilidad. Sí. Y si se dan cuenta, si bien es cierto de que el trauma fue en la columna cervical, él nunca perdió su conciencia, sus habilidades y sus siempre capacidades. Yo tuve a alguien Por eso. cercano, muy cercano un tiempo, que jugaba polo. Bueno, juega, pues está vivo. Y él tuvo un accidente jugando polo, se cayó del caballo. Y él cayó bien, pero el caballo lo pateó en casa de campo. Y él estuvo en coma mucho tiempo y cuadripléjico hasta que lo estabilizaron, lo sacaron del país, pero hoy por hoy está muy bien. Ok. Fue un proceso de recuperarse entre que despertar del coma y volver a hacer todo. O sea, él no podía ni siquiera comer por sí solo. Pero la verdad es que la importancia de la atención primaria Claro. determina la recuperación, obviamente. La Primero probabilidad de Dios. recuperación, claro. Primero Dios y después eso. Y de ahí también quiero hacer énfasis en esto porque nosotros queremos dejar como siempre algo que nos quede a todos y es la conciencia. Que nosotros sepamos que cualquier cosa puede ser fatal y nunca minimicemos un evento, un accidente, una caída. Prestarle atención a esas primeras horas, como usted dice, porque a veces uno, no me hice nada, o me fracturé, pero no pasa nada. Esos síntomas posteriores, ese calambre, ese adormecimiento, no es normal. No es normal. Y para eso están los especialistas, para darle seguimiento. Y es mejor que te hagan estudio de todo y descartar Sí. a que luego sea muy tarde que tú quieras tomar cartas en el asunto, porque el cuerpo, sobre todo las lesiones en la médula, maltratadas tienen daño irreparable. Claro. Si usted se da cuenta, tenemos aquí varios minutos y hemos dado ejemplo de varios tipos de situaciones. Muy cercanos Sí, todos. Muy cercanas, hasta famosas. Ajá. Creo que Que se Schumacher también. Michael Schumacher fue esquiando. Esquiando, sí, Y Sí. Michael Schumacher ya tiene, bueno, como casi 10 años, 10 años con una o lesión 12 y él por está ahí. incluso en ventilación mecánica. Está vivo todavía. Sí. Sí, hay una parte de recursos y esfuerzos Sí, que porque se han hecho él para no eso. tiene daño cerebral. Él tiene sí una lesión Claro. cerebral con daño No, permanente. por eso te decía, es más común de lo que nosotros que reconocemos. Sí, claro. Quizás porque no nos detenemos a pensarlo. Y de ahí reitero la importancia de que no minimicemos cualquier caída, cualquier evento. Que sepamos que es importante esa primera atención y que hay especialistas para eso. Cuando nosotros vemos un motorista en la calle que se cayó, cuando nosotros vemos un accidente, recordarle a quienes atienden que debemos de pedir la asistencia adecuada. Exacto. Lo de Schumacher fue hace 11 años. 11 años, Es que el imagínate. tiempo va Sí. pasando. Si tuvo lesiones cerebrales y si el golpe fue en la cabeza, parece que fue un poco más allá Sí, sí. que de lo que estamos hablando específicamente. El casco protector podría ayudar en este caso específico que estamos. Sabemos todo lo que ayuda, todo lo que obviamente protege a la cabeza, pero en este caso especial, ¿podría ayudar? Sí, el problema es el tipo de El tipo casco de que casco, utilizamos. claro. Los Ah. cascos protectores tienen certificaciones. Claro. Y a medida que tengan más certificaciones, mayor es su capacidad de protección. De protección. También debe de ser un casco que se ajuste al cráneo que está protegiendo. Ok. Vamos a buscar varios tipos de cascos protectores para motocicletas. A Sí, ver cómo en este podemos- caso, el casco es evidentemente mejor que, independientemente de que sea el casco, la calidad y si te queda o no, es mejor tenerlo que no tenerlo. que no tenerlo claro. Pero ahí también se desprende que hay diferentes tipos de los mismos, o sea, que te protegen la cara completamente, Claro. que te protegen de manera parcial. Entre más cubra la cara, mayor es su capacidad de prevenir una probable lesión. Pero en este país no tenemos esa quizá cultura. No, es que también, lamentablemente, las personas que deben ejercer autoridad, que no la tienen, pues tampoco exigen nada. Hay personas en una motocicleta que andan con un casco protector de patines, literalmente, Sí. literalmente, o de bicicletas. Y esto, hay gente que anda con un casco de construcción. Sí, es cierto. Entonces aquí realmente es un prototipo de país que Evidentemente. sí, escúcheme, doctor. No, que pero nos meten también en eso. pasa que nosotros, la gente entiende que Una hay simulación que de países. las personas, los incumbentes, los policías, los AMED, fuñen mucho. Y el que va manejando se pone el casco. Y tú dices, bueno, para que no. Pero entonces el que va atrás no se lo pone. No, aquí no se Y exige. también yo hablaba con alguien, por ejemplo, si yo suelo ir a mi trabajo en un motor,
yo debería de tener mi casco. Porque no Pues es el mismo, claro. no es el motoconcho debería tener dos, pero está bien, no le vamos a pedir tanto. Ahora, tenerlo. si ese es mi medio Si de es común, transporte, si es común. yo debo de tener el mío amarrado en mi Pero es mochila. que el motociclista debe tener, sobre todo si da ese servicio, debe tener ambos, para darle el servicio entonces a la otra persona, porque es una exigencia. Pero como que aquí no se aplican multas a los motociclistas, eso también Bueno. es un punto. Debería Entonces, de tener el equipo completo, completo. no solamente el casco. ¿A qué usted le llama completo? El equipo Ahí completo voy, ¿qué es consta de, o sea, hay botas especializadas para que los motoristas Doctor, lo aquí utilicen. andan en No, pero ya chancleta. no, venga así, vamos a poner. Aquí andan en chancleta. No, doctor, porque dígame. Sería lo ideal. Hay pantalones de Kevlar que son Sí. diseñados específicamente para eso, con protectores de la cadera. Hay ¿En serio? chaquetas que tienen protectores de la columna Sí. y evita muchos traumas. No sé si son fanáticos, pero la motocilindrada Sí, ya eso profesional, estos individuos tienen accidente a 300 kilómetros por hora. Claro, Y claro. se caen y se paran y uno dice, wow, pero No, yo me caí eh, ahí mismo y me lesioné y me fracturé. Es la diferencia cuando se cuenta con el equipo ideal. No, para en hacerlo. MotoGP, tú ves que se cae, la motocicleta se desbarata literalmente y como usted dice, se paran, se quema la motocicleta Mira ahí y todos se los paran cascos. igualito. Ahí vemos diferentes cascos. Bueno, ahí estamos, diferentes tipos de cascos. Ahí hay algunos que El son ideal sería para el que dice integral. el integral, Ese que sería es el la ideal. protección muy alta y es para todo tipo de uso. Pero Vemos- yo déjame contarle que ese integral cuesta todo más que que sí, motor. ¿eh? pero ¿cuánto cuesta tu vida? Ok, ¿Y cuánto gracias. cuesta? Fue un Ya, comentario ya. muy Ok, fuera de lugar. el mío. Gracias. Por ejemplo, ahí estamos viendo por orden. El primero, una protección mínima, es más estético. El segundo, muy baja, también estético y Ese es el que oscuro. usamos aquí. ¿Cuál? ¿El Jet? El segundo, más o menos de un tipo. Aunque el primero se usa bastante. No, por El Dios. primero lo usan Ese bastante. ese es el que menos protege. Que Ese eso es el no como pro- de bicicleta ese es para de los bicicleta. Ni yo no se lo pondría tampoco a un niño. Ah, pues pero déjame botarle el ni de mí. siquiera, a menos que sea para una patineta ya quizá Exacto. pequeña, pero ahí estamos viendo entonces ya para motocross, enduro, abajo, el modular, que ya para ciudad, turismo y carretera, pero al final, como usted dice, el último, el que dice integral, por eso dice así, porque protege absolutamente todo, todo tipo con una protección muy alta. Depende también la calidad. Hemos visto accidentes donde el casco protector se rompe. Sí, ¿Qué hubiera Diablo, pasado? ¿tú te ¿Qué le hubiera imaginas? pasado a Sí. tu cabeza? sí. He visto casos que el individuo Diache. tiene el accidente y debido a que tiene la protección adecuada, Claro. una llanta de un vehículo Le pasa por encima. y no le incurre ningún daño. Claro, claro. La persona se quita el casco, evidentemente se destruye porque para eso está diseñado y la persona no le pasa absolutamente nada. Ya. Y he visto personas que con el casco del primer ejemplo se caen doblando una esquina Ujú. y tienen un hematoma y hay que operarlo y hay Sí. que hacer cierto tipo de cosas. Tan simple hecho por el hecho de un casco como lo pudiéramos ver. Porque como el nuestro, hay muchos países, igual latinoamericanos, asiáticos, que usan motocicleta, mucha Sí. motocicleta, pero andan con la indumentaria correcta. Sí. Y por eso nosotros somos uno de los peores países, de los más peligrosos para manejar. Entonces, este tipo de casco que presentamos, el integral, puede evitar una lesión también Craneal. De la craneal. médula, no. de la médula, no. No, Ok. porque recordemos que la médula, si bien es cierto que se desprende del cráneo, Ujú, va hacia está la columna distribuida. cervical, Exacto, la columna exacto. torácica, etc. Para eso sí existen los equipos que le mencionaba, la Exacto. chaqueta, el pantalón, que tienen aditamentos que pueden protegernos ante Sí. una probable lesión, pero no somos exentos de la misma. No, la claro. Sí, probabilidad pero por lo menos no se cubre. Y sobre todo con la Exacto. velocidad que nos gusta. Pero andar. yo sí me llama la atención esa información porque honestamente no me había detenido a pensar en el tema de quienes utilizan los motores como un medio de sustento Como de su vida. O medio sea, de- es el que brinda ese servicio, Son el los más propensos a la motoconchista. lesión. Debería de andar por lo menos con una indumentaria que cubra, porque su chasis es su cuerpo. Sí, O sea, por lo literal. menos un buen pantalón o un buen calzado que te cuide los tobillos, que ante una caída tú puedas cubrirte no solamente la cabeza. Yo Pero nunca que- nunca había escuchado a alguien o no me había detenido a escuchar a alguien que diera ese tipo de recomendaciones para uno proteger ese templo que es nuestro Claro. cuerpo. El ejemplo más sencillo y quizás para la población común más asequible son las chaquetas de cuero. Sí, sí. Que Sí, pero el Carlos.
Bueno, pero es igual, lo mismo. ¿Cuánto vale tu salud? Ay, ¿Cuánto Dios. vale tu integridad física? Las chaquetas de cuero, Sí. los jeans de Kevlar, ya ahí entran en un poquito más de... Sí, son sí, más ya eso lo costosos. usa Batman. Pero ya las botas también, pueden ser botas de cuero también. Ok. O las famosas botas, las asaltas que se utilizan para... que tienen punta de metal, Ajá. también nos pueden ayudar y servir. No son el equipo, vamos a decir, El idóneo, adecuado, el pero idóneo. es como una versión aplatanada de Sí. un equipo bajo un presupuesto que nos pudiesen ayudar. Pero como le digo, aquí andan en calizo, como le llamamos Sí. nosotros. Aquí andan en calizo. Yo no entiendo cómo una gente anda en calizo en un motor. De cualquier cosita que se te baje el pie, tú tienes un dedo menos. Sí. Entonces, no, Sí. yo no entiendo cuál es el concepto o quizás es que pensamos que somos protagonistas. Entonces, en este fin de año hay muchos accidentes, hay lamentablemente, muchas lesiones. ¿Cuál es el consejo suyo para las personas que andan en motocicleta o en general, ya que podrían tener un accidente de tránsito? Evidentemente, hablar y abogar por la prudencia de las personas en estas festividades. Entiendo que si bien es cierto que el ocio nos invade, también debemos de reconocer que somos personas que nos debemos a la familia, a nuestro trabajo, y que una lesión por una imprudencia, no solamente del motorista, sino también del individuo que maneja un vehículo de cuatro ruedas, Claro. pueden producir daños que evidentemente cambien la vida y el entorno de una familia. Aconsejar a las personas que evidentemente si se ven involucrados en un accidente y un acompañante puede socorrerlo, tratar de llevar los consejos que habíamos mencionado, tratar de no movilizarlos, tratar de asegurar la respiración, la vía aérea, Ok. tratar de asegurarle la columna cervical, mantener una superficie plana y sobre todas las cosas, llamar a un personal, en este caso Claro. 911, para que sea que brinde la asistencia y así tener quizás una mayor ventana de probabilidades de recuperación ante una probable lesión, que hasta evidentemente no tener la certeza por una evaluación de un personal adecuado, debemos de tratar a todo tipo de pacientes con una probable lesión medular. Boca arriba, boca abajo o de lado, ¿cuál es la posición correcta de colocar a una persona al momento de un accidente? Boca arriba. Y si Boca tiene algún arriba. tipo de sangrado de secreción por la boca, lo ponemos un poquito de Un ladito. poco de lado. De ladito para Para que esas evitarlo. secreciones drenen y mantener la calma ante todo. Si vemos una lesión que evidentemente está sangrando, hacerle presión hacia la misma para socorrerlo. Esas son quizás las medidas generales. Si vemos algún tipo de deformidad evidente en una pierna o en un brazo, tratar de colocar una superficie dura para que evitar el movimiento de la misma. Ok. Ahí es que tenemos los ejemplos de los cartones, de las maderas. ok. Yo siempre lo que recomiendo es el pavimento, que es la superficie, la rígida. superficie rígida, Se coloca el paciente plana. se coloca el paciente en esa posición plana, se le sostiene el cuello de manera gentil, asegurándonos de que el paciente pueda respirar. Creo que son los consejos más sencillos hacia una población que quizás no tenga el entrenamiento necesario para atender a estos pacientes en el momento de un accidente. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Muy bien, yo estoy ubicado en el Hospital Metropolitano de Santiago, ¿no? En el 7º piso, la suite 708. Todos los días prestamos nuestro servicio allá a partir de las 2 de la tarde. Y en las mañanas en la Clínica Santiago Apóstol, de 9 a 12 del mediodía. Bien, todos de niños, de adolescentes, jóvenes, inclusive obviamente adultos, pero desde temprana edad deberíamos hacer un curso de primeros auxilios. Es así, y en los países que son un poquito más En organizados, los de verdad, en los de verdad. de juego. hacen estos protocolos. No sé si ustedes recuerdan las clases de moral y cívica. Sí, También lo sí, implementan sí, en Estados Unidos en las sí, clases de sí, educación física. Ok. Porque no solamente una lesión deportiva puede también producir este tipo de lesiones. Claro, Por eso sí. es que una amplia gama de situaciones en las cuales se puede ver, lo implementan de manera rutinaria estos protocolos de primeros auxilios. Debería ser implementado en las escuelas, como usted dice, una parte de una materia. Parte de una materia, Que todos supiéramos, todos tuviéramos el conocimiento de los primeros auxilios, como se llama. O por lo Exactamente, menos mantener la calma, como dice el doctor, porque a mí me lo pueden dar, Pero pero tú en el momento- no, porque tú con conocimiento, si por lo menos te dicen y te repiten, tú podrías mantener la calma más fácil si no Sí, tienes sí, conocimiento. es verdad. Porque ya al momento de que te digan y te repitan y tú sepas, esta es la manera, bueno, pues puedes tener un poco más de tranquilidad, que también importa, como tú dices, la calma también es importante. Doctor, muchísimas gracias por Gracias a estar con ustedes por la nosotros. oportunidad. Creo que mejor de ahí se daña. No, es verdad, No hay imposible. forma, hasta, no hay hasta forma. la producción lo valida. Nosotros No, vamos a una pausa y regresamos con más. No se muevan. El Congreso de la Mañana.